el gas noble al que pertenece el tungsteno o wolframio. Xenón 54. Gracias, Kevin. Xenón 54. Vale. ¿Me ayuda alguien más, por favor? Danae, adelante. Danae Monroy. ¿Con la configuración? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, profe. Adelante. Yo. Emma, adelante. 6S2, Sí. 4F14, 5B4. 5D4. ¿Quién me regala el periodo? Abran micrófono. 6. Tipo de órbita. S. Electrones de valencia. 2. 2. Bloque. Electrones del bloque. 4. ¿A qué familia pertenece? 6B. 6B. Se califican, por favor, recuerden, el gas noble vale 2 participación, bueno, 2 aciertos, la configuración 2 aciertos y todo lo demás 1 y hace un total de 10. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Cierren los micrófonos un momento, muchachos, para que revisemos aquí un par de cosas. Lo primero, recuerden ustedes que nosotros establecemos que el número que aparece al ladito del corchete es el periodo. ¿Qué le tuve que hacer a este 6 para que se convirtiera en un 5? ¿Qué cosa normalmente le tengo que hacer a un 6 para que se convierta en un 5? Lo único que Le hice sumé a fue, uno. ¿lo sumé? ¿De 6 para que se convirtiera en 5? Le resté. Entonces lo tengo acá. En un bloque D, al periodo, le restas 1 y en automático te da la configuración del bloque. Es decir, el número, el coeficiente que va a contener a la última letra. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Me van a ayudar, por favor, a configurar a el siguiente elemento de la tabla periódica. Me van a ayudar a configurar a Cerio 58. Entonces, voy a borrar esta zona de acá y me van a decir ustedes, por favor. Cerio 58, ¿qué gas noble utilizo? Xenón. Xenón 54, ¿me dictan la configuración, por favor? ¿Alguien, el que quiera? 6S2. 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 Muy bien, ¿qué más? 4F. 4F2. 56, 58 y en automático. Vean, por favor, noten que terminé en F, ¿sale? Vamos a configurar a berkelio. ¿Me dicen el número atómico de berkelio, por favor? Vamos a ver, es 97, ¿sale? Berkelio 97. ¿Me ayudan con el gas noble, por favor? Xenón. Radón 86. Ah, ok. Radón 86. Muy bien. Radón 86. ¿Me dictan la configuración electrónica, por favor? Los escucho. 6S2. 7S2. 7S2. Sí. 4F. 5. 7S2. A ver, ahí está pasando algo aquí. 7S2 subo. La configuración es 5F. 88 para 97. ¿Cuántos son? 88 para 97. ¿Nadie? 9. Muy bien. 9. Perfecto. Ahora fíjense, por favor. Periodo. El periodo siempre está al lado del corchete. ¿Qué periodo tengo aquí? 6. 6. 7. Periodo 7. Los 6. únicos periodos que pueden aparecer en el bloque F,
Los únicos periodos que pueden aparecer en el bloque F son 6 y 7. Vean ustedes, por favor. Lantano y actinio y toda esta fila en realidad están aquí, ¿ya se dieron cuenta? En esto morado, entonces son 6 y 7, los voy a poner aquí, 6 y 7. Entonces son los únicos periodos que pueden aparecer en bloque F, en elementos que terminen en la letra F, ¿sale? Ese es el primer caso. Siempre el tipo de órbita y los electrones de valencia van a ser exactamente iguales que como habíamos visto. Tipo de órbita, ¿me pueden decir, por favor, en los dos casos cuál es? S. S. Los electrones de valencia. 2. 2. 2. 2. Esto es constante otra vez. Ahora, les voy a preguntar, ¿en qué bloque se encuentra? ¿En qué bloque se F. encuentra? F. En el bloque F, y en este de acá abajo también nos vamos a encontrar en el bloque F. ¿Qué número aparece en este primer caso sobre la letra F? 2. ¿Qué número aparece en este segundo caso sobre la letra F? 9. El 9. 9. Ahora lo que vamos a hacer es determinar a su familia. Normalmente lo que nosotros hacemos es darle un número a la familia. Lo habíamos hecho en S, lo habíamos hecho en P, lo habíamos hecho en D y ahora tendríamos que hacerlo en F. Pero en F tenemos un problema, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros haríamos es, tú le das clic aquí y en automático se despliega esta fila. Tú le das clic aquí y en automático se tendría que desplegar esta. Esa sería la idea que nosotros tendríamos que tener acerca de la tabla periódica. Quiere decir que estas filas que nosotros tendríamos aquí, es como si tú hubieras agarrado una hoja y esa hoja la hubieras plisado. O sea, pones un cachito, lo doblas y sobre ese cachito doblas el otro y otro y otro y otro y se vería, hagan de cuenta, como un acordeón. Este acordeón entonces completito tendría que aparecer entonces aquí. Y entonces nada más nos quedarían estos dos elementos que serían los visibles. Todo esto se encuentra plisado. Si yo lo tengo plisado, quiere decir entonces que yo lo despliego y entonces en automático indicaría que esta zona morada aparecería aquí y entonces toda esta zona azul con todo lo demás se recorrería hasta este lado. ¿Se acuerdan que yo les dije que la imagen real de la tabla periódica es como una imagen alargada de la tabla? ¿Eso qué quiere decir? Que si esto azul se recorre, en automático se recorren también estos números, se van a ir todos hasta acá. Entonces, no podríamos decir si el lantano, por ejemplo, está en el 3B o si está en el 4B o en el 5. Ni siquiera coinciden. Aquí solamente tengo 10 columnas y aquí tengo más de 10 columnas. Entonces, no coinciden. Por lo tanto, a los elementos del bloque del bloque F, estos, los morados, no puedo asignarles un número de familia. ¿Qué si les voy a asignar? Entonces yo reviso. Ok, el lantano es el primer elemento de esta fila del bloque F. Por lo tanto, vamos a decir que todos estos pertenecen al grupo del lantano. ¿Cómo puedo decir que todos estos pertenecen al grupo de los lantanos? Yo voy a decir que son lantánidos. Este es el nombre que yo debería de utilizar para la familia. En cambio, el primer elemento que aparece es el actinio. Por lo tanto, el representante de toda esta fila es el actinio. Por lo tanto, digo que su familia es actínidos. Reviso entonces. El serio que aparece aquí, ¿a qué familia pertenece, muchachos? A los lantánidos. Lantánidos. A lantánidos. Entonces yo lo que hago es entonces escribir aquí, la familia del serio son lantánidos. Algo que vamos a experimentar entonces en el bloque F es que no podemos poner un número de familia, sino vamos a decir que son lantánidos para aquellos que se encuentren en el periodo número 6, mientras que vamos a decir que son actínidos para aquellos que se encuentren en el periodo número 7. ¿Me siguen o no? Sí, pero Sí, profa. Okay. Entonces, otra cosa bien importante.
Cuando nosotros habíamos configurado a tungsteno 74, nos habíamos dado cuenta que quedaba esta característica. 6S2, 4F14 y luego entonces aquí me saldría 5F4. ¿Están de acuerdo? Si yo reviso a este número 6 que yo tenía aquí, a este número 6, lo que hice fue restarle un 1 para encontrar la configuración del bloque. Y eso era característico del bloque D. ¿Me siguen hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Okay. Sí, profa. Ahora, vamos a revisar qué pasa cuando estoy en un bloque F, que va a ser este caso. Fíjense, yo tomo entonces al periodo. ¿Y qué tengo que hacerle a ese periodo para que se convierta en este caso en 4? ¿Qué tuve que hacerle al 6 para que se convirtiera en 4? Restarle 2. Restarle 2. Entonces voy a poner que a los elementos que se encuentren en el bloque F, yo escribo aquí su gas noble y entonces voy a poner NS2 porque en todos los casos se respeta. Dejo un espacio por si hay una configuración adicional y entonces le pongo N-2 F y aquí le pongo la X haciendo referencia que es el número o el exponente que va a ir ahí dependiendo de dónde caiga en la tabla periódica o de dónde caiga en la tabla de configuración. Entonces, lo mismo debería de pasar para el de abajo. Yo reviso, tengo un 7 aquí, le tuve que haber restado 2 para que me dé este 5. Y entonces se cumple perfectamente que a este de aquí, en el bloque F, al periodo le restas un 2 para encontrar la configuración del bloque. ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿No? Ninguna, profa. Ok. No, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Hasta aquí me siguen, muchachos? Sí, profe. ¿O no? Sí. Sí. Ok, va que va. Entonces, vamos a regresar ahora a nuestra tabla periódica y vamos a ir haciendo un par de cosas. Les voy a enseñar a configurar sin utilizar gases nobles y sin utilizar una tabla de configuración. La herramienta que vamos a utilizar en este momento es nuestra tabla periódica. Necesito que me pongan atención. Fíjense, lo primero que voy a hacer es determinar a esta de aquí, estas dos filas que yo tengo aquí, esta de aquí, junto con esta de acá, ¿qué bloques son? Es decir, ¿en qué termina su configuración siempre? ¿En qué letra termina? En ese. En S, S. correcto. Estas terminan entonces en S. Quiere decir que este rojo de aquí es S. Pero no sé si ustedes se acuerdan, muchachos, que el helio, a pesar de estar en la familia 8, en realidad el helio debería de estar acá. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Y entonces Sí, profa. vamos a decir que el helio en realidad pertenece más bien a esta parte de acá y lo voy a tachar de esta zona de acá. Entonces voy a considerar que el helio se va a formar o se va a configurar como estos de acá. En este sentido, entonces, necesito por favor que elijan cualquier elemento que esté en esta zona de aquí para que yo lo pueda configurar. El que ustedes quieran. Odio. Vario. Sodio. ¿Vario o radio? 56. Potasio. ¿Eh? Vario, no. Yo digo que Vario Ok, 56. Vario 56. Órale. El que ustedes quieran, de todas maneras, con el que sea podemos. Vario 56. Ok, ahí estoy. Pónganme atención en lo que va a pasar. Paso número 1. Ubica al vario en la tabla periódica. El vario está aquí. Dime el periodo al que pertenece el vario. Y entonces tú te vas hacia acá. 6. 6. Perfecto. Listo. Dime el bloque al que pertenece el vario. Ese. S. Dime la columna a la que pertenece. ¿Está en la columna 1 o en la columna 2? En la 2. A la 2. Dos. Perfecto. Calculamos. ¿Periodo? ¿En qué periodo está? 6. 6. ¿Cuál es la órbita que acompaña a ese 6? S. Ese. ¿Cuántos electrones hay sobre esa órbita? 2. 2. 2. ¿A qué bloque pertenece?
Al S. Al S, porque es la última letra escrita. ¿A qué columna pertenece? 2. a A la la dos. 2. A la 2. Es lo mismo que si yo les digo, ¿qué número está sobre el bloque? Es decir, es lo mismo que decir, ¿a qué columna pertenece? Pues al 2. ¿A qué familia pertenece? Si el bloque es S, entonces mi familia es A. Y lo único que tienes que revisar en este caso es qué número está encima de esta S. Y entonces lo bajas, 2 que es lo sería mismo que familia decir 2A. 2A, que es lo mismo que decir que son sus electrones de valencia. ¿Necesité a un gas noble? No. no, ¿Necesité No. el número atómico? No. No. ¿Necesité mi tabla de configuración? No. no, Lo No. único que tenía que saber eran 3 cosas. ¿En qué periodo estaba? Aquí. ¿A qué bloque pertenecía? ¿Y en qué columna estaba? Y con eso configuré. Elijan, por favor, otro elemento de este bloque, pero que ahora caiga en la familia 1. Por favor. potasio, Potasio 19. Va. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me dicen, por favor? primero checar El periodo. El periodo. ¿En qué periodo está el potasio? 4. 4. ¿En qué bloque está el potasio? S. En S. ¿En qué columna está el potasio? 1. 1, En la 1. 1. ¿A qué periodo pertenece entonces? 4, 4. 4. ¿Qué letra acompaña a ese 4? S. 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 ¿Cuántos electrones hay encima de esa S? 1. 1, 1. No. ¿A qué bloque pertenece? S. 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 ¿En qué columna está? 1. 1. ¿A qué familia pertenece? 1A. 1A. ¿Dudas? No. No. La manera en la que configuré es la forma en la que se configura el bloque S. Hagan screenshot, muchachos. Y recuerden los pasos. Paso 1, buscas periodo. Paso 2, estableces en qué bloque está. Paso 3, me dices la columna. ¿Queda claro? sí, profe, Va. ¿Fácil Profa. o difícil? fácil, Fácil. Perfecto. Ahora vamos a ir a buscar, muchachos, a los de el bloque P, que van a ser estos que voy a marcar en azulito. Si ustedes se dan cuenta, estos están del bloque P. Pregunta de examen, ¿el helio está en el bloque P? no, No. No. Ya vimos que no está, ya lo mandamos hacia acá al helio. El helio se va a poder configurar como estos de acá. Ahora, elijan un elemento que caiga en esta zona que encerré aquí de azulito. Díganme, por favor, qué elemento, muchachos. Azufre. Azufre, muy bien. Azufre. Entonces lo que vamos a hacer es determinar primero el periodo. Para que sea muy fácil, voy a decir que este es periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. Y de este lado también voy a decir que estamos en el 6 y en el 7. ¿Me siguen? sí, profe, Sí, va. Profa. Entonces, Sí, profe. fíjense, muchachos. Lo primero que tengo que hacer es determinar el periodo de S. Entonces yo digo, ¿S en qué periodo está? 3, 3. Pónganme atención aquí. 3. A este 3, pégale una S2. Oli, ¿por qué le estás haciendo eso? Porque cuando tú configurabas cualquier elemento que iba a terminar en P, seguramente en el mismo periodo en el que estaba la P, tendrías que haber configurado una S. Entonces, fíjense, si yo quiero llegar a este P6, tuve que pasar primero por S2. 1S2, 2S2, 2P6. Y se dan cuenta que es exactamente el mismo periodo. Si yo quiero pasar a 3P6, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6, tuve que pasar antes por el mismo periodo en S2. ¿Es claro lo que les acabo de explicar? sí, profe, Sí, Ok. profe. Entonces, lo que va a pasar es, yo pongo el periodo al que pertenece, le pegas inmediatamente una S2, vuelves a escribir tu periodo, le pones ahora sí que pertenece al bloque P y cuentas la columna.
¿En qué columna está? Si esta, la del boro, es la número 1. ¿Me podrían decir, por favor, en qué columna está? En la Cuatro. 2. 4. 1, 4. 4. 3, 4. Las columnas se leen en vertical. ¿Están de acuerdo? Entonces yo digo, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Profa. Sí. Ok. Esta entonces es el número de columna. Voy a determinar. ¿En qué periodo se encuentra el elemento? 3. 3. 3. ¿Cuáles son las letras que acompañan a ese periodo? SP. S. Ok. En total, ¿cuántos números o cuántos electrones hay sobre ese periodo? 6. 6. 6. ¿A qué bloque pertenece el elemento? P. 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 ¿Qué columna? ¿En qué columna está? 4. 4. A ver. ¿Quién me dijo 3? Brenda, Jacqueline. ¿Por qué me dijiste 3? No, yo dije 4. Los demás, ¿quién me dijo 3? No lo voy a regañar ni nada, solamente quiero saber Dana. de dónde viene la... Fui yo, porque me equivoqué, porque creí que no conté bien las columnas, pero sí es ese. Ok. Es que no vi bien, ¿Pero perdón. queda claro, Dana? Sí, está claro, sí, Va sí. que va, perfectísimo. La columna empieza a contar desde el boro. Los electrones del bloque, en realidad, su nombre disfrazado es columna, el número de la columna. Y luego entonces quiero conocer la familia. ¿Qué familia es? Toma, como estoy en el bloque P, sigue siendo una familia A y me siguen interesando los electrones de valencia. ¿Qué electrones de valencia tengo aquí? 6. Por lo tanto, 6. mi familia es 6A. A. ¿Queda claro ese? Sí, profe. Sí, profa. Ok. Elijo otro elemento, por favor, para configurar. Fósforo. Fósforo. Yodo. Ok, elijan otro que esté más así, pero más alejado, porque si no, entonces el fósforo se sigue viendo igual. Necesito que se vea diferente. Elijan uno Bismuto. totalmente Perdón. opuesto. Bismuto. ¿Nionio? Nionio, ok, va. Aparte de su compañero Kevin ahí el otro día me había establecido ahí una duda con Nionio. ¿Te parece que hagamos Nionio? Sí, profa. Va, que va. Ok. Nionio, ¿qué tengo que hacer? Ayúdenme porque ya como que ya se me olvidó. A ver, ahora les toca ayudarme a mí. ¿Qué tengo que hacer? Ver el periodo en el que está. ¿En qué periodo está, muchachos? 7. 7. ¿Qué hago inmediatamente? Ponerle S2. S2. Ponerle S2. Luego, Poner el nuevo periodo. poner otra vez el 7. Y el periodo en el que está. Repetir otra vez el número y luego que le pego a este 7. La P. La P. P. ¿Qué hago para encontrar el exponente? Ver la columna en el que se encuentra. Ver la columna. 1. En la columna Uno. 1. Muy bien. Periodo. 7. 7. 7. 7. De órbita. S. S. P. SP. Electrones de valencia. 3. 3. 3. ¿A qué bloque pertenece? P. P. Díganme, ¿en qué columna está? 1. 1. 1. ¿A qué familia pertenece? 3. A. 3A. Lo único que hice fue tomar los electrones de valencia y pasarlos a romano y pegarle una A porque yo sé que el bloque S y el bloque P son familia A y sabemos que a la familia A le interesan los electrones de valencia. ¿Dudas o puedo pasar a otro bloque? Puede pasar a otro bloque. Ok. Hagan un screenshot, por favor, en donde vean cómo se configura el bloque S y cómo se ve el bloque P. Hagan un screenshot, por favor. ¿Dudas hasta aquí? Listo, profa. Perfecto. ¿Puedo borrar, muchachos? Sí, profa. Ok. Sí, profe. profa. Vamos a borrar aquí y vamos a borrar de este lado. Vamos a irnos entonces ahora sí al bloque D para hacer una configuración rapidita. Nos vamos entonces al bloque D. ¿Les parece que el bloque D lo pongamos en verdecito?
Y entonces ponemos aquí nuestro bloque D, es esta zona de acá. Ahora, quiero que vean una cosa importante porque aquí hay dos elementos que tendrían que estar aquí, así como el helio. Entonces, vamos a configurar a lutecio y a laurencio como sabemos configurarlo. Lutecio 71 y laurencio 103. Voy a borrar un momento aquí. Y entonces vamos a decir lutecio, lutecio 71 y laurencio 103. Ayúdenme, por favor. Lutecio, gas noble. Xenón, Xenón 54. 54. 6S2, 4F14 y 5D1, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí, profa. ¿En qué bloque está lutecio? D, Sí. D. Y ya vieron que está marcado acá. Era lo que les decía, cuando hacen el acordeón, este es el que se ve. Entonces, en realidad, ahí cierren ese micrófono que está abierto. En realidad, el lutecio no es del bloque F, sino el lutecio, así como el helio, debería de aparecer acá. ¿Están de acuerdo? Porque termina en 5D1 aquí. Ahora, vamos a ver, muchachos, qué pasa con el laurencio 103. Me dicen, por favor, el gas noble de laurencio. radón 86. Radón 86, 7S2, 5F14, con esto llevo 102 y entonces en automático 6D1 llevo 103. ¿En qué terminó otra vez? En D. En D. D1. Quiero que vean, por favor, qué cambió nada más que este 5 y este 6, prueba de que me recorrí una fila. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profa. En realidad, entonces, quiere decir que el laurencio pertenece acá. Esto quiere decir entonces que el lutecio no es de aquí y que el laurencio tampoco es de aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, otra Sí. cosa que Sí. quiero que vean importante. ¿Cuántos electrones, muchachos, le caben a la S? Máximo. 2. 2. Es el número de columnas que existen. Fíjense, 1, 2. ¿Cuántos electrones máximo le caben a P? 6. 6. Es el número de columnas que existen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muchachos, ¿cuánto le cabe a D? 10. 10. ¿Cuántas 10. columnas debe de 10. haber entonces? 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya vieron? ¿Cuántas columnas le caben a F? 14. ¿Cuántas 14. debe de haber? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya vieron? Sí, prueba. Quiere Sí. decir que entonces efectivamente estos dos de aquí no pertenecen aquí, están sobrando. Ok, elijan cualquier elemento de esta zona, incluido lutecio y laurencio. El que ustedes quieran. El lutecio y el laurencio yo ya no lo elegiría porque ya lo configuré. Iridio. Iridio, Osmio. iridio 70. Ok, voy a tomar ese de osmio, ¿sale? Osmio 76. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Buscar el A ver, periodo. periodo. Buscar el periodo. Y entonces digo, osmio, ¿en qué periodo está? 6. 6. 6. Y entonces voy a retomar algo de mi acordeón. Dice, si estás en el bloque D, que es en el que estoy, toma el periodo y a ese periodo, ¿qué le pego? Una S2. Una S2. Va, entonces le voy a pegar aquí la S2. Luego, dice aquí mi acordeón, a ese periodo, ¿qué le tengo que hacer? Hay que restarle. Darle 1. Restarle 1. 6. ¿Cuánto le pongo entonces? 5. 5. 5. Tomando exactamente las configuraciones que yo ya he aprendido. ¿Qué bloque es? D. D. Y entonces ahora para encontrar este exponente de aquí tengo que contar la columna. Cuento desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profa. Sí. Periodo, muchachos. 6. 6. El tipo de órbita al que pertenece. S. S. Los electrones de valencia de Dos. esa S, 2. 2. ¿A qué bloque pertenece o cuál es la última letra escrita? D. D. ¿Qué número de columna tiene? 6. 6. 6. ¿A qué familia pertenece? Ahora estoy en una familia B. ¿Qué tengo que hacer en una familia B para encontrar la familia? Sumarle 2 a los Sumarle 2 a Sumarle los 2 a los electrones de bloque. electrones de Ok. bloque. 6 más 2, 8. 8. 8. 8B. B. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profa. Eligen, por favor, otro elemento que esté separadito del osmio para que podamos configurarlo. Copérnico 112. Copernicio 112. ¿Sale? Aquí dice Copérnico, pero es Copernicio. Copernicio 112. Justo ahora la verdad es que no me interesa el número atómico y entonces solamente me dictan a qué periodo pertenece el Copernicio. 7. 7. 7. ¿Qué le pego a ese 7? S2. ¿Qué le tengo que hacer a ese 7? Restar 1. Restar 1. ¿Qué le pego a ese 6 ahora? D. 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 ¿Qué número de columna tiene el Copernicio? 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es tan fácil como ver. ¿Está ya pegado a la P? Sí, entonces 10 seguramente. Si no, tú le cuentas. Cuéntale mejor para que no haya problema. ¿Vale? Entonces ponemos periodo. ¿A qué periodo pertenece, muchachos? 7. ¿Cuál es el tipo de órbita? S. S. ¿Cuántos electrones de valencia hay? 2. 2. Ok, ¿a qué bloque pertenece, muchachos? D. 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 ¿Cuál es el número de la columna en la que está? 10. 10. 10. ¿A qué familia pertenece? 2B. 2B. 2B porque 2 más 10 da 12 y como tiene 2. 2 dígitos, el segundo es un 2 y lo elijo como número de familia. Es necesario que configure otro o en automático puedo pasar a F. Ya puede pasar ahí. Ya puede pasar ahí. Ya puede pasar a Entonces, F. este de aquí que yo tenía como bloque S, en realidad ahora ya se convirtió en un bloque D. Y esta es la manera de configurar al bloque D. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ah, ninguna. Vamos a pasar entonces ahora al bloque F. Este es el bloque F, lo voy a poner ahora con azulito. Elijan, por favor, un elemento del bloque F, el que ustedes quieran, que no sean los que están tachados, no lutecio y no laurencio, porque son del bloque D. Es más, para que no Europio. haya falla, les voy a poner que este de aquí y este de acá en automático pertenecen al bloque D. Y voy a poner de una vez para que no se nos vaya a olvidar que esta de acá abajo, todo este de aquí abajo, es, digamos, bloque F. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Va, que va. Sí, profa. Bueno, entonces, europio, dicen sus compañeros. Europio. Muy bien. ¿Me podrían decir, por favor, en qué periodo se encuentra el europio? 6. 6. Ok. Periodo 6. Voy a revisar mi acordeón porque qué tal que me falla. Al periodo, ¿qué le pongo? ¿Qué le pego inmediatamente? Una S2. S2, correcto. Entonces le pego la 2. Luego, reviso y ¿qué le tengo que hacer a ese periodo? Quitarle Restarle Restarle 2. Restarle 2. A este 6, ¿qué le hago? de resta Le 2. resta 2. Y me queda 4. ¿Y qué le pego a este 4? ¿Qué letra? F. 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 Y ahora tengo que contar la columna. ¿Me dicen, por favor, en qué columna se encuentra ahora? 7. Y entonces veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ojo aquí lo que les voy a 7. explicar. Siempre, siempre, siempre el que tiene el F1 es lantano y el que tiene el F1 acá abajo es actinio.
Hay tablas periódicas que ponen deliberadamente lantano aquí y actinio aquí. Nosotros sabemos que esas tablas periódicas están mal hechas, porque no debería de ir lantano ahí ni actinio. ¿Quién debería de ir en estas tablas de aquí, muchachos? Lutecio Lutecio y Laurencio. Lutecio y Laurencio. Si ustedes ven una tabla periódica que diga lantano y actinio, no respeten esa tabla periódica porque está mal hecha. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo que saber es que siempre el lantano es la columna 1, siempre. Y actinio siempre es la columna 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de aquí cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en automático me queda aquí 7. ¿En qué periodo está? 6. 6. ¿Cuál es el tipo de órbita? S, Sí. ¿Cuántos electrones de valencia hay ahí? 2. 2, ¿Cuál es el bloque al que pertenece? F, F. F. ¿En qué columna está? 7. 7, ¿Y a qué 7. familia pertenece si estoy en esta zona de aquí? ¿A qué familia pertenece? Lantano. Lantánidos. lantánidos, Lantánidos. Correcto. Elijan otro que pertenezca a los actínidos, por favor, y que esté lejos del europio. Neptunio. ¿Plutonio? Muy bien. Plutonio 94. ¿Me dicen, por favor, el periodo al que pertenece? 7. 7. ¿Qué le pego a ese 7 inmediatamente? C2. C2. ¿Qué le hago a este 7? Le resta 2. Le resto 2 y me queda entonces 5. ¿Qué le pego a este 5? ¿Qué letra le pego? F. F. ¿En qué columna F. se encuentra? 6. 6, 1, 2, 6. 3, 4, 5 y 6. Perfecto. ¿Cuál es el periodo? 7. 7. ¿Cuál es la letra que acompaña ese periodo? S. ¿Cuántos electrones de valencia hay? 2. 2. ¿Me podrían decir a qué bloque pertenece? F. F. F, ¿A qué columna? 6. 6. ¿De 6, qué familia? Actínidos. actínidos, Entonces, es oficial que saben configurar todos y cada uno de los elementos de la tabla periódica y pueden estimar de 3 maneras distintas la configuración electrónica: desarrollada, kernel o configuración rápida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Va. Profa. Entonces, fíjense, por favor, muchachos. Voy a hacer un resumen rápido de esto. Si estás en esta de aquí, escribe el periodo que es N, luego le pegas la letra S y luego entonces escribes el número de la columna, siendo X el número de la columna. ¿Queda claro ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Profa. Perfecto. Entonces, queda ahí clarísimo, ¿vale? Espérenme tantito. Entonces, este de aquí nada más que lo voy a remarcar para que se vea bien. NSX. Ok. En este lado de aquí, lo que tengo que hacer entonces es lo siguiente. Determino entonces el periodo. Vamos a escribirlo con negro para que resalte. Escribo el periodo. Le pego inmediatamente una S2. Vuelvo a escribir el periodo, le pego la P y a esta P le pongo el número de columna. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí, profe. Okay. y profa, En esta zona de aquí, que estoy en el bloque D, lo que tengo que hacer es N, le pego la S2, a esta N le resto un 1, le pego la D y a esta D le pongo la columna. ¿Sí o no? Sí, profe. sí, profa, Luego entonces, a este de aquí abajo le tengo que poner entonces el periodo, le pego la S2, a este periodo le resto un 2, le pego la F y entonces le pego la X. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profa. no, profa, Estas que les acabo de poner son las fórmulas generales para determinar las configuraciones electrónicas rápidas o estándar.
¿sale? Es una forma muy rápida. Yo aprendí esta forma por mi propia cuenta porque a mí me gusta fijarme en los patrones. Y a mí me da flojera hacer lo mismo muchas veces, pero entiendo que a veces es necesario para entender. Mis alumnos a veces me dicen, Oli, ¿por qué no nos enseñaste primero esta técnica para ahorrarnos todo el trabajo? Porque si les enseño primero esta, no me entienden nada. Esta me la entienden porque ya maduraron el conocimiento del anterior, porque ya practicaron muchas veces, ya vieron cómo sale la secuencia de la configuración electrónica, ya probaron muchas veces cómo se saca periodo, el tipo de órbita, los electrones de valencia, el bloque, los electrones del bloque y la familia. Entonces, ¿para qué les enseño esto? Para cuando vayan a ir a hacer sus exámenes de admisión Poli, UNAM, UAM, cuando estén en el examen solamente tienen 3 minutos para contestar la pregunta. Si ustedes se ponen a configurar con kernel o en desarrollada, sus 3 minutos no les van a servir para nada. Si ustedes configuran con 3 minutos es una eternidad. ¿Qué quiere decir? Que con esto podrían configurar en 10 segundos y en automático entonces no fallan y pasan muy bien el examen.